Pues ya está, estamos aquí, Venga, queremos que empezamos. cuando tú quieras. Bueno, pues en la cuarta conferencia, siguiendo ya con el tema de la mujer, pues me ha correspondido hablar de un tema que se llama la mujer andalusí en la fuente y en la arqueología. Si recordáis, me parece que fue en la segunda, en las cuales yo expuse la mujer en el mundo islámico medieval, en su contexto histórico y en su plasmación en la actualidad. Pues yo en esa conferencia, si no recordáis mal, planteé una serie de cuestiones que creo que hay que seguir trabajando. Bueno, en primer lugar, yo lo que tendríamos que tener en cuenta, hasta ahora no se ha hecho una división cronológica para el estudio de la mujer. Se dice la mujer andalusí, la mujer en el Islam. Pero bueno, no es lo mismo hablar de varias etapas. Es decir, yo aquí, por ejemplo, tendría que recordar lo que significa en el siglo VIII la conquista de la España musulmana hasta el siglo XI, que cae una cosa que se llama el Califato de Córdoba. Es decir, que del siglo VIII al siglo XI tendríamos una primera etapa en la cual tenemos tres tipos de mujeres que forman lo que se llama la sociedad andalusí. Es decir, tenemos la mujer mozárabe, la mujer judía y la mujer árabe. Por eso, cuando estudiamos eso, y pondremos varios ejemplos de esta cuestión, ¿por qué? Porque luego, fijaros otra cosa, a partir del siglo XI viene lo que se llama los reinos de taifas y de nuevo lo que se llama la España musulmana, en este caso se convierte en una provincia del norte de África. Tenemos dos imperios, el imperio almorávide y el imperio almohade, que abarca el siglo XII y siglo XIII. Y aquí, pues no es que haya unos grandes cambios, pero sí que van a venir mujeres de otro lugar, que es del norte de África. Vinieron bastantes del norte de África y se produjeron una serie de cambios que habría que tener también en cuenta. Y por eso digo que estudiar la mujer andalusí depende en qué momento y en qué sitio se estudie. Y por último tenemos luego como un epígrafe de esa España musulmana que es el Reino de Granada, que es del siglo XIII a principios del siglo XVI. Y después tenemos otra cosa muy curiosa, que sería la Granada morisca. Es decir, la Granada morisca, que es la conversión forzosa, pero en el fondo siguen trabajando o siguen viviendo a la manera musulmana, una población hasta finales del siglo XVI, es decir, hasta Felipe II en 1568 y luego la salida de esa población. Por eso digo que no se ha hecho ningún estudio desde este punto de vista. Bueno, luego tenemos dos cosas, las fuentes escritas y las fuentes arqueológicas. Bien, las fuentes escritas, pues hasta ahora, que yo recuerde, y digo esto porque sería muy largo de meternos aquí con todo esto, lo que nos encontramos es que, por ejemplo, el tema de la mujer, las investigaciones y los trabajos que se han hecho sobre la mujer medieval, se han intensificado últimamente, sobre todo a partir de la década de los años 80. Ya decía yo en aquella conferencia que dimos que una de las primeras era Reina Pastor de Torneri, discípula de Claudio Sánchez Albornoz, que hizo un trabajo que se llama Algunas consideraciones sobre la historia medieval en tendencia en historia y encuentros en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo del año 88, que se publicaron en el año 90. Ya fijaros
que es una... estamos hablando ya de un largo periodo de tiempo, pero bueno, ahí está. Y luego, a partir de eso, han hecho muchísimas cosas sobre la mujer. En aquella conferencia, que ya editamos como la segunda, el que le interese este tema puede ir viendo una cantidad enorme de citas que yo recogí en ese trabajo. Luego tenemos últimamente, hay una cosa importante y es que hay trabajos, por ejemplo, Carmen Trillo, catedrática de Historia Medieval del departamento mío, pues ha hecho también algunos trabajos de la mujer. Y sobre todo también desde el departamento de árabe y de Islam, que se han hecho también trabajos sobre la mujer. Bien, el tema de la mujer musulmana, pues ha llevado primero estudios sobre el tema de la herencia, que es una cosa curiosísima, claro. El tema de la herencia nos ha dado, por ejemplo, trabajos excelentes como los desarrollados por José Sánchez Pérez, que tiene, si os acordáis, la partición de herencias y todo eso. Ese tema lo planteó él, pero no se ha llevado a cabo mirando la documentación. Luego tenéis también el aspecto o el ensayo acerca de la condición jurídica de la mujer. Eso es otro tema importante. Por ejemplo, Gómez de Vaquero, ensayo acerca de la condición jurídica de la mujer, en la revista de España. También se puede ver eso. Manuela Marín, que es una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las mujeres en Al-Ándalus, fuentes e historiografía. María Jesús Viguera avanzó una gran parte de los estudios sobre la mujer andalusí también. María Jesús Rubiera Mata, que también planteó el tema también de la mujer. Es decir, que tenemos muchas cosas. Otras son las fuentes epigráficas. Las fuentes epigráficas, a través de los estudios de Leí Provenzal, Inscripciones Árabes de España, de Ocaña Jiménez, que se está ahora releyendo todo esto, el repertorio de inscripciones árabes de Almería y de otros, María Antonia Martínez Núñez, una catedrática de Málaga que está trabajando también todo el tema de las lápidas y todo eso. Es decir, tenemos muchísimos datos sobre la mujer en Al-Ándalus, sobre los nombres de la mujer, datos que se encuentran pues, en la caja de marfil de algunas mujeres de la sociedad cordobesa, en lápidas funerarias, en inscripciones, en libros o en crónicas, y todo eso. Entonces, por eso os digo que es un tema interesante, pero un tema sobre el cual vamos a tardar bastante tiempo en tener una visión bastante exacta. Luego también se han estudiado, por ejemplo, los diccionarios biográficos. Los diccionarios biográficos, pues aparecen también algunas mujeres. María Luisa Ávila, también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de aquí de Granada y primero de Madrid, son las mujeres sabias del Al-Ándalus. Y luego, sobre todo, pues, por ejemplo, se ha traducido Ibn al-Jatí en buena parte. Y entonces, por ejemplo, hay una investigadora que es Vázquez de Benito, de la Universidad de Salamanca, que publicó un libro que se llama El libro de la higiene, y en ese libro se dice, bueno, trata el tema de la mujer y, por ejemplo, trata el tema del coito, que es una cosa que llama la atención. Dice, y respecto al coito, se traduce en ese libro. Dice, causas de amor y de dicha son que el hombre satisfaga la necesidad de la mujer más que la suya y anteponga ante todo el deseo de ella, puesto que lo corriente es que a la mujer en esto le quede el fracaso y la desilusión, excepto accidentalmente, y conduce a muchos daños en las que necesitan satisfacción. Luego tenemos otras, por ejemplo, Caridad Ruiz de Almodóvar ha trabajado sobre la mujer en la legislación musulmana, partiendo del Corán. Luego tenemos también
estudios del rito maliquí en el aspecto de España. España era del rito maliquí. Y tenemos también otro tema que se llama las mujeres, el tema de las escuelas. El tema de las escuelas, pues ya llamé la atención en aquella conferencia de que las mezquitas tenían escuelas donde eran atendidas y aprendían a leer y a escribir ciertas mujeres, sobre todo las que tenían posibilidades, pero sobre el tema de las escuelas tenemos muy poco hecho, ¿eh? Es decir, sobre el tema de las escuelas, me refiero a las escuelas de primera enseñanza. Las de primera enseñanza, que yo sepa, yo hice un pequeño trabajo, ya antiguo, ya tú, se publicó en el año 91, lo publicó Miquel de Palza en una revista que se llama Sara al Andaluz, y no he visto ningún trabajo más de ese tipo de trabajos de escuela y todo eso, que por cierto han aparecido algunas cosas nuevas, ¿eh? Luego también tenemos algunas noticias por ahí en Alfajar, en el siglo XIV, dice que en Málaga las mujeres acudían a las mezquitas y él enseñó a algunas mujeres por las tardes. Sí. O sea que es verdad que las mujeres también aprendían a leer. Otro maestro de las mujeres fue Abil Qasim al-Ansari en el 1255. Es decir, existían ciertos preceptos que hacían que el maestro y la mujer que aprendía o enseñaba tuvieran o estuvieran separados por una cortina y que estaba prohibido salir con la cabeza descubierta. Es decir, bueno, hay muchas cosas. Pero, y luego tenemos las noticias de Ibn al-Jatí. Ibn al-Jatí lo único que nos habla es de las mujeres de Granada. Cómo eran las mujeres de Granada, destaca la hermosura, el encanto, la ternura, la presteza, la perfección en el discurso, la belleza de diálogo. Dicen que físicamente eran no muy altas, pero que estaban adornadas de joyas, de colorantes, de adornos, de telas. Las mujeres de clase social baja salían a la calle solas para ir al mercado, nos cuenten las Jatí, y iba al baño. Es decir, ciertos ritos o ciertos cumplimientos sociales que exigían. Y luego la virginidad, otro de los temas destacados en la literatura musulmana. Luego, ahora hablaremos también de una cosa, del vestido y de las joyas, que son muy interesantes de estudiar. Es decir, yo dirigí una tesis doctoral y después yo he hecho un libro sobre las joyas musulmanas moriscas. Hay un catedrático de arqueología en la Universidad de Damasco que se llama Muhammad Salan al-Tayyar, al cual yo le dirigí la tesis y ya en aquellos años, estamos hablando de Muhammad Salan al-Tayyar, se llaman manifestaciones materiales de la casa musulmana y morisca del Reino de Granada en los siglos XIII al XVI, precisiones y estado actual del conocimiento, una aproximación arqueológica que se leyó en el año 93. Y después una francesa que se llama Estelle Renoir, le dirigí también la tesis, se llama La mujer en el Reino de Granada en el siglo XIII al XV. Trabajos de Universidad de Granada, Universidad de Poitiers. Y la codirigí con un profesor francés llamado Martín Aurel. Es decir, que sobre la mujer no es una cosa. Luego, por ejemplo, tenemos también Rodolfo y Grimau, que ha estudiado todas las profesiones femeninas de origen andalusí en un trabajo que hizo sobre la historia de Tetuán. Luego tenemos también, pues, por ejemplo, casi todos los autores, cuando han tratado de la mujer musulmana, todos parten de una cosa del Corán. El Corán como libro sagrado. Allí, como sabéis, si uno se estudia el Corán o lee el Corán, se da uno cuenta de lo que es la organización política y religiosa de la sociedad musulmana. Entonces, el Corán lo primero que defiende es que la mujer es la piedra angular de la familia, sea cual sea su papel. Pero, no obstante, claro, si la queremos ver desde nuestro punto de vista, pues podemos decir, mira, es que el Corán pues no le reconoce a la mujer o le reconoce la mitad de lo que hereda, le pone ciertas... Pues sí, pero la mayoría de los que han trabajado este tema lo que nos vienen a decir es que el Corán, sobre todo, por ejemplo, cuando habla de la mujer como esposa en la Azora segunda, que se llama de la vaca, pues ahí
Mahoma llama la atención sobre la mujer y entonces dice, albricia a quienes creen y hacen buenas obras, que tendrán unos jardines en que corren ríos por ellos y cada vez que se alimenten de sus frutos dirán, esto es lo que nos dio el alimento. Bueno, ahí tenemos comer donde queráis. Bueno, en cuanto al matrimonio, pues también el Corán habla del matrimonio. Luego tenemos también otras cosas en el Corán. No quiero ir haciéndome muy pesado, porque el que quiera, pues ahí tiene el Corán. La lactancia es otro de los temas que trata el Corán. La azora de las mujeres, hay una azora dedicada a las mujeres, que ahí pues tenemos también un montón de lo que le corresponde a la mujer o no le corresponde, después con quién se pueden casar, con quién no se pueden casar, luego el tema también de la mujer musulmana y de las que no son musulmanas, es decir, que la poligamia es otro de los temas más importantes de todo esto, es decir, que luego hay una cosa que a mí, ahora hablaremos de ese tema, hay una cosa que se llama la dote. Como sabéis, un musulmán cuando se va a casar tiene que entregarle a su esposa una parte de sus bienes. Eso se llama la dote. La dote que es la que garantiza, se llama también sadakatu o acidaki, se le llama también a ese. Es decir, que un miembro de la comunidad musulmana tiene que entregar una parte de sus bienes a quien va a ser su esposa, y eso se hace un contrato. ¿Para qué? Pues para garantía de ella y para garantía de su hijo. Es decir, que entonces en la sura de la vaca también habla de eso. La cuestión del divorcio es otra de las cuestiones que podíamos nosotros, digamos, plantear en esta especie de pequeñas charlas que estamos dando, pero bueno, la cuestión del divorcio y del repudio, es decir, son otros dos de los temas más importantes. El adulterio es otro de los asuntos. El adulterio es muy duramente castigado, tanto en el hombre como en la mujer. Y también tenemos el tema de los esclavos, el tema de la herencia. ¿Por qué? Porque en el tema de la herencia Mahoma fue un innovador. Es decir, la mujer no recibía apenas herencia en otra, y sin embargo el Corán sí le permite ya al menos participar de la mitad de lo que tiene un varón. Entonces, en cuanto a la herencia, pues eso es un tema que, como yo decía antes, Sánchez Pérez lo puso, hizo la traducción de unos libros, y entonces ahí te dice el hijo cuando es solo, el hijo del hijo, el marido hereda la mitad cuando la mujer no tiene hijos, las mujeres heredan del marido el cuarto. Es decir, bueno, todo eso, pero eso hay que comprobarlo ahora con documentos. ¿Qué es lo que no se ha hecho? No se ha hecho. Es decir, que tenemos, fijaros, que nada más que de la herencia hay 23 casos, 23 cosas, 23 capítulos, que nos va enamorando uno por uno. Si el marido no puede venderlo de la mujer, en fin, hay una serie de cuestiones que es muy interesante, pero que ahí está. Luego, por ejemplo, pues ya tenemos cuando el marido le regala a ella, por ejemplo, hay un capítulo curiosísimo que dice: todo alambre, hierro y fusta, oro y plata y cualesquier género de moneda, de cualquier género que sea, y toda gallina y todo género de avedrío y de colmena y de cualesquier edad que la mujer mercare con los dineros que a ella le ganare con su trabajo, que no le dé y en de nada su marido, es suyo y de ella. Y si le diera ninguna cosa a su marido, o para mercar lino o de la administración que ella trabaja, es mejora de las mejoras de la mujer, y ha de ser partida por mejora entre la mujer y el marido.
y se ha de dar la mitad a la mujer y la mitad al marido. Y si estarán a justicia la mujer y los herederos del marido, y ella probará que ella se lo ha mercado con lo que ha trabajado y que su marido no le ha dado nada. Es suyo de ella y no es mejora. Y si quieren saber por qué es esto así, es por esto que el marido está obligado a dar de comer y beber y vestir y calzar a su mujer o mujeres, sana y o enferma, y ella está obligada a servirle de dentro de su casa y no está obligada a darle a su marido lo que ella trabaja, sino que ella se lo quiere dar por su voluntad propia. Y por esta razón es suyo de ella lo que trabaja y gana, pues ella no se tome nada de la hacienda de su marido, ni su marido le da nada para ello. Y cuando ella no tuviere testigo para ello, ha de probar su marido lo que le demanda o su heredero, y si no probare, jure, y si jura el marido y jura la mujer, pártanselo entrambos juntos por iguales partes, como se parten las mejoras. Es decir, aquí lo que nos estamos viendo es una cantidad enorme de datos que nos permiten ver que la mujer en el Islam no está tan sujeta, como en principio nos quieren o quieren algunos ver. Es decir, la mujer tiene su libertad, pero claro, tiene su... Dice, y si la mujer mercare de los muebles de la administración de los hombres, como son aradros, yugos, yasadas, arrellas, destrales, anqueras, trillos y todas semejantes a las cosas de los hombres, y si jurar el hombre que es suyo de él, dénselo a él y no a la mujer, sino que a ella probare que con 2 testigos que ella lo ha mercado con lo que ella ha trabajado y que no le dio nada para ello su marido, y si esto probare, sea suyo de ella y no de su marido, y no sea mejora entre ellos. Es decir, que aquí tenemos ya, como digo, Sánchez Pérez, pues nos va dando una cantidad enorme de datos. Es decir, que yo creo que los trabajos de Sánchez Pérez habría que continuarlos. Luego tenemos también otro apartado que es la mujer y las leyes. Las mujeres y las leyes, pues también tenemos otro libro importantísimo. No sé si alguno habéis leído alguna vez. Hay 2 tratados de legislación musulmana. Uno se llama Leyes de Moros del siglo XIV, que yo recomendaría a mucha gente que se lo leyera. Y otro, el segundo tratado, se llama Suma de los principales mandamientos y devedamientos de la ley sunna, que está escrito por un alfaquí, que fue alfaquí mayor y muftí de la Aljama de Segovia del año 1462. Estamos hablando de 2 libros cruciales de la Edad Media, para entender todo esto. Entonces yo recomendaría que mirara a la gente esos 2 tratados. Se los pueden bajar de internet, están los 2 tratados estos, eso está publicado en Memoria Histórico Español. Las leyes de moros del siglo XIV. Y Leyes de moros del siglo XIV. ¿Eh? Leyes de moros del siglo XIV, ¿no? Sí, leyes de moros del siglo XIV. Y el segundo se llama Suma de los principales mandamientos y devedamientos de la ley y sunna, por don Ise de Gebir. Ise con C, con cedilla, y Gebir con B, que era un alfaquí mayor y muftí de la Aljama de Segovia, es decir, que era un experto en derecho. Y gracias a esa obra podemos completar otras noticias sobre la mujer musulmana, de Al-Ándalus, porque claro, estas 2 cosas son libros de Al-Ándalus, no son libros del norte de África o de otros sitios como en principio podía parecer. Bueno, ahí tenéis, en esos tratados, digo esto, porque ese es un libro que después
digamos, el que ha editado estos libros va anotando a pie de página, ¿eh? Y entonces nos va haciendo como un comentario, ¿eh?, muy interesante sobre cómo son las fiestas, cómo van las mujeres a las mezquitas, cómo tienen que poner en las mezquitas, ¿eh? Entonces, la suma de los principales mandamientos y ordenamientos de la ley sunna por de Heavy, pues fueron publicadas, si te interesa, Memorial Histórico Español, colección de documentos, opúsculos y antigüedades, de la Real Academia de Historia, tomo quinto, imprenta de la Real Academia de la Historia, 1853. Y entonces ahí tenéis dos grandes manuscritos. Después, pues, como digo, tendríamos otra cosa muy interesante, y es, fijaros, por ejemplo, digo las diferencias que tenemos entre una época y otra, ¿eh? Es decir, que si yo me leo la crónica de Abderramán III An-Nasir, que es una crónica interesante, porque nos cuenta cómo vivía el califa y todo lo que hizo. Pues en el caso de Al-Ándalus tenemos, por ejemplo, datos sobre las mujeres de Abderramán III. Entre ellas hay una esclava que se llama Mariam, que fue madre del califa que sucedió a Abderramán III, que se llama Al-Hakam II. Y tuvo también de ella otro hijo. Se distinguió porque era una de las concubinas, pero el califa la colocó por encima de otras mujeres libres y se le llamó la Gran Señora. Es decir, que al final acabó siendo la dueña de la situación, sustituyendo nada más ni nada menos que a la famosa coreichita Fátima, mujer libre, hija de Al-Mundir. Abderramán III estaba casado con una familiar suya, y sin embargo esta esclava, María, pues le quitó a la otra. La maledicencia envidia a otras esclavas contra Fátima. Fátima era, como era la importante de la familia, pues trataba muy mal a las esclavas y a las que no. Y eso hicieron que el califa perdiera la confianza con esta, y de esa forma María se va a convertir en la preferida, hasta que murió, fue sustituida por otra que se llama Mustay. Lo que ocurrió con esta mujer nos lo cuenta precisamente la crónica. La crónica cita a otro señor que había hecho también, o que había escrito sobre todo esto, que se llama Al-Kubasi, y dice la crónica, dice: me contó Talal, el secretario eunuco esclavo palaciego, uno de los servidores esclavos más avisados, inteligentes y fiables, empleados al servicio del harén, que la gran señora Mariam, madre del califa Al-Hakam, estaba entre las favoritas de mejor carácter a causa de su urbanidad y de sus elegantes maneras, que apreciaba a su señor An-Nasir Lidí-Allah, de modo que constantemente procuraba su frecuente compañía, gustándole su servicio, haciéndola acudir a menudo y agradándole su habilidad, pues habíanle sido dadas inteligencia, perspicacia, buenas maneras, dulzura, hermosura física, donosura de palabra, gracia en los gestos, gallardía física en la mayor medida que ninguna mujer, lo cual le envidiaban sus compañeras, jugando la indigna de ellos. Mas ella se fortaleció utilizando y fue subiendo, aumentando su privanza con An-Nasir, hasta superarla a todas, sobreponiéndose incluso a la mayor parte de ellas, la esposa coreichita, con la que alcanzó la cúspide del señorío y el monopolio de la preferencia de su señor el califa. Dice: fue el motivo de que la prefiriese a su señora coreichita, su prima e hija del emir Al-Mundir, así como a las demás favoritas, que un día en que se había quedado a solozarse en un jardín de palacio con las esclavas
que había llamado, tras divertirse a su gusto, sintió deseo de ir cabe a su esposa, la señora Corechita, hija del emir al-Mundir, su tío, noble dama de la que se había prendado al comenzar su califato, antes que de otras que gozaron posteriormente de su favor, pues había sido, en efecto, una de sus primeras mujeres, con quien se casó en el palacio califal, donde vivía bajo la égida de su abuelo, el emir, tío de ella, que la había adoptado al fallecer su hermano al-Mundir, teniéndola con todo halago bajo su tutela y en su domicilio. An-Nasir se desposó con ella cuando accedió al poder, obteniendo su privanza y dándole un hijo, Abul Hakam al-Mundir ben Abdarrahman, conocido hasta hoy por el hijo de la Corechita, apelativo heredado por sus descendientes. Fue, pues, una de las más nobles y distinguidas damas de los omeyas, sin más salvedad que la debilidad de opinión y corto alcance de que no se libran las mujeres. Y ocurrió que cuando la deseó An-Nasir en aquel día de holganza, llamó a una de las camareras de servicio y le dijo: ve a la gran señora en persona, transmítele nuestro saludo y él le sabe que esta noche seremos su huésped para que se prepare, Dios mediante. La camarera fue y le transmitió el mensaje del califa, con el que aquella se alegró diciendo: sea mi señor bienvenido a quien es suya, con honor y holgura, qué excelente nueva que yo procuraba y por alcanzarla volaba. E hizo dar a la camarera una magnífica recompensa, mas ocurrió que la portadora del mensaje encontró junto a ella presente a algunas de las esposas del califa An-Nasir, así como algunas esclavas madres, entre ellas Mariam, madre del heredero al-Hakam, quien con su irresistible gracia y fina astucia no dejó de dirigirse a la Corechita, felicitándola por la gran ocasión y congratulándola por aquella noche, abalanzándose sobre ella a besar diciendo: Dios te bendiga, noble señora, en este favor que te alcanza y te dé para bien en la buena nueva inminente, otorgándote el beneplácito y concediéndote la mayor alegría y agrado. Enhorabuena sea el vicario de Dios tu huésped esta noche y duerma al lado del Señor universal. Para bienes, señora, para bienes para ti y de ti. De esa forma le hizo una encerrona y consiguió que le vendiera la noche con el califa. Le hizo firmar un recibo y esto fue el final de la Corechita con su esposo, perdiendo de esta manera el ser una de las escogidas. Eso está ocurriendo en el siglo X. Bien. Entonces, otro tema también, yo planteo aquí, respecto a la mujer mozárabe. Respecto a la mujer mozárabe, que yo sepa, hay muy pocos trabajos. Hay un trabajo muy bueno que se llama, lo hizo Eduardo Saavedra. No sabía. Estamos hablando de 1904. En 1904 ya no he visto apenas trabajos de todo esto. Entonces se llama Conferencia en la mujer mozárabe, conferencia dada en el Círculo de San Luis de la Corte el día 21 de abril de 1904. Y luego a esto, pues habría que añadir, como digo, Trillo San José coordinó un libro que se llama Mujeres, Familia y Linaje en la Edad Media, Universidad de Granada, 2004. Hay un trabajo que se llama Mujer y Familia en el Reino Nazarí, Expresión del espacio en la sociedad social, y Bárbara Boloy, Mujer y Poder en el Reino Nazarí de Granada. Fátima bin al-Ammar, La perla central del collar de la dinastía, que está publicado en el Anuario de Estudios Medievales. Y últimamente, pues, nos encontramos que Carmen Trillo también ha publicado en la revista nuestra, en Estudios de Patrimonio y Cultura de Ciencias Medievales, a través de una serie de documentos, ha publicado un trabajo de la reina musulmana y fincas, pues, que compraban y vendían. Y yo publiqué también en esa revista un trabajo sobre una alquería de aquí de Granada, que era de la reina
Y, por cierto, uno de los documentos más antiguos que se conocen del reino nazarí. Estamos hablando de la época de Yusuf I, es decir, del siglo XIV, de la mitad del siglo XIV. Una alquería era la alquería de Beas, al lado de Huato Santillán. Bueno, pues eso es lo que podríamos decir más o menos. Luego tenemos alusiones a las mujeres. Pues cuando uno estudia los bienes avices, nadie tampoco ha trabajado a las mujeres en los bienes avices. Ahí están los bienes, muchos están, o la mayoría de ellos están, digamos, transcritos. Pero bueno, aparecen los bienes avices, aparecen documentos árabes. No es que hay muchos documentos árabes, pero bueno, algunos hay en la catedral, en los fondos de la universidad. Entonces, el Departamento de Árabe está haciendo una buena labor publicando cartas de compraventa y de otro tipo de cosas. Y ahí aparecen también el tipo de las mujeres. Hay documentos árabes romanceados. Por ejemplo, yo con Carmen Trillo hemos publicado 2 libros de documentos árabes romanceados, sobre todo de todas las fincas que tenía Hernando de Zafra, que le había comprado a los musulmanes, y ahí aparecen pues mujeres que tienen herencias importantes, aparecen mujeres más pobres, menos pobres, es decir, bueno, ahí tenemos una cantidad de... Luego tenemos también documentos de archivo, por ejemplo, documentos de archivo, tenemos documentos árabes y tenemos documentos cristianos. Entonces, en el libro, por ejemplo, el libro del Cenete, hay varios libros, de los cuales yo he publicado varios, Alquife, Aldeire, La Calahorra, Alcázar, está también publicado Güeneja, es decir, que ahí también aparecen mujeres propietarias con su casa, sus tierras, sus cosas. Y luego tenemos, lo más importante de todo, serían los documentos notariales. En los documentos notariales, pues, y en los documentos, notariales también hay bastantes trabajos míos, y hay un trabajo de una profesora de Alicante, se llama Nuria Follana Fernández, se llama La cultura material hispano-musulmana de la ciudad de Baza a través de los protocolos notariales. Ahí tenéis también mucha información de esto. Y luego tenemos también, pues, de la parte de todo esto, lo que yo quiero más o menos plantear es que se ha trabajado la zona de Granada, se ha trabajado la zona de Baza y se ha trabajado la zona de Guadix. Menos se ha trabajado Almería y otras poblaciones. ¿Por qué? Porque en los documentos pues hay que buscarlos y hay que meterse en los archivos. Entonces, entre los últimos trabajos que yo he hecho varios de la época morisca. Y entonces, el último que le mandé a Eduardo se llama Morisca de la Villa de Zújar, en 1533-1534, cartas de dote y arras, partición de bienes y donaciones. Eso era sobre cogí varias cartas de protocolos. Entonces tenemos las cartas de dote y arras. Entonces, las cartas de dote y arras de una villa como es Zújar, y Zújar es una de las villas de Baza, pues entonces yo cogí del año 1533 y 34, cogí, digamos, unos documentos. ¿Para qué? Pues para demostrar un poco qué es lo que nos encontramos en estos documentos. Entonces, por ejemplo, fijaros que ellos lo que más valoran son las tierras, lo que más valora son la mujer musulmana, cuando heredaba, la mayoría de lo que hereda, lo hereda sobre todo en joyas. Invierte en joyas. ¿Por qué? Porque es una manera de tener. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo, dice, todo esto, de todos los bienes de Rafael Ben Lupe, se estuvo contento y entregado y lo recibió
por su parte y asignó y dio a su esposa los bienes siguientes. Dice, 2 ajorcas de oro, unos zarcillos de oro, una marlota de raso colorado y prieta, 2 almaizares, 2 alfarches, 2 tocados, es decir, el novio, es decir, la carta de dote, el novio pues hace una relación de bienes y se valoran esos bienes. Los bienes del novio es lo que se llama la dote. Luego hay dos dotes. Está la dote que hace el novio a su esposa y la que le hace el padre de la novia. Entonces está la dote del padre y la dote del novio. Y luego están las arras. Las arras que es como un regalo que le hace el novio a la novia. Entonces, allí se puede estudiar perfectamente, como os digo, viendo todos esos documentos del archivo de protocolos notariales, pues entonces ahí nos encontramos las joyas, los vestidos, todo eso ha llevado, como sabéis, incluso, fijaros que, por ejemplo, nos encontramos, luego hay también, por ejemplo, hay mucha bibliografía al respecto, sobre la granada morisca, pues tenemos, por ejemplo, de Martínez Ruiz, tenemos muchas cosas de almohadas y calzados moriscos. Después tenemos también muchas palabras que pueden buscar en los diccionarios. En los diccionarios aparecen muchas cosas. Después tenéis mía aportación a la cultura material gitana, inventarios de bienes de la parroquia de San Miguel a mediados del siglo XVI, en estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales, podéis ver muchas cosas de esas. Luego tenéis también, por ejemplo, hay un diccionario buenísimo que se llama El Padre Guadix. El Padre Guadix, ahí tenéis muchas palabras y podéis buscar muchas de las palabras estas. Es decir, sobre ropa y joyas moriscas, tenéis, por ejemplo, de Juan Martínez Ruiz, Léxico Granadino del siglo XVI, en revistas de dialectología y tradiciones populares, Léxico de origen árabe en documentos granadinos del siglo XVI, tenéis también mío y de Jiménez Guardaján de aspectos arqueológicos y de la cultura material de la Edad Media en Baza, según el inventario de bienes tras la muerte de don Luis Pérez de Lugo. Tenéis también luego otro que se llama Aportación a la cultura material gitana, inventario de bienes de la parroquia de San Miguel. Es decir, que podemos ir viendo una cantidad enorme de documentación que también hay que seguir trabajando y que seguir digamos, sacando al eso. Y luego hay otra cosa, y con esto ya casi voy a ir acabando, porque creo que el tema es amplísimo, pero que yo no tengo muchas ganas de, como digo, de meterme por eso. Luego tenéis, por ejemplo, fijaros, hay algunas veces un documento de partición de bienes. O sea, otra manera de estudiar también todo esto. Por ejemplo, fijaros, dice, hay un tío de Zújar que recogí aquí todos los bienes que tiene, y fijaros que dice, divide sus bienes, cuando él muere hace un testamento, en ese testamento se dividen los bienes, y entonces la mitad de los bienes son de la mujer, la otra mitad son de los hijos, y a uno de ellos le da a él la mejora, es decir, 1/3 de sus bienes. Entonces tenemos en un mismo documento las 3 cosas que nos podemos encontrar. Entonces, fijaros, por ejemplo, dice cuadro de las posesiones de Miguel Vigili. Y entonces dice bancal de Doña Mayor, que es su mujer, en el pago de Almaja, Viña, en el pago de Iramón, Moral, en Aljandar, bancal en el pago de Benay, bancal en el pago de Trévalo, bancal Fuente Grande, bancal pago de Filas,
pedazo de tierra, en el pago de Monduja, Bancal, en el pago de Trévalo, Morales, heredad de Nubeca, heredad de Rodrigo, entonces esos son de su mujer. ¿Sí? Luego aparece una hija suya que ya era viuda. Entonces también vienen todos los bienes que le da a cada uno de los hijos. Y luego hay una cosa interesantísima que es otra cosa aquí, por ejemplo, aquí me encuentro yo que dice el molino, dice una noche y un día cada mes, en el molino de Francisco Alférez. Y fijaros, un molino, la importancia que tiene, resulta que el molino a lo mejor es de 20 personas, o de 5, o de 8, es decir, que el molino a medianoche y mediodía le da el viernes o le da tal día a cada uno de los hijos, porque tenía una parte. Luego tiene un día y una noche al mes en otro tipo de cosas, es decir, le da casa, le da bancales, le da parras, le da de todo. Es decir, que él va haciendo una división, un día y una noche le da también agua a algunos de ellos, es decir, que es una manera, como digo, de utilizar los bienes y todo eso. Y luego también nos encontramos, por ejemplo, cuando los documentos del CNT árabe, pues aparecen también los molinos, los hornos, todo eso, y el tío es dueño de 3 días en el horno, 8 días en el horno, es decir, que se pueden componer, viendo todos los propietarios, podemos ver cómo funciona el horno, cómo funciona el molino, cómo funciona cada una de las cosas, porque cada uno tiene o tantos días, tantas horas, tantas cosas. Bueno, y luego, y por último, desde el punto de vista de la arqueología, pues está muy de moda el estudio de los cementerios. Ahora ha habido un congreso en la Universidad Euroárabe, ha habido un congreso sobre el tema de los cementerios, y allí ya pues puse yo como ejemplo cómo los cementerios mudéjares eran defendidos por los reyes católicos. Es decir, y nos encontramos el caso de Murcia, donde que iban a enterrar a una musulmana, nos encontramos temas de Valladolid, de Sagún y de otros sitios, y sin embargo a partir de 1501 esos cementerios musulmanes dejan de funcionar. Y ya nos encontramos mujeres en la parte de Guadix de principios del 16, donde si leemos detenidamente el sitio donde quiere enterrarse, dice que lo entierren al lado de donde estaban sus parientes, es decir, que lo entierre, y fijaros qué cosa más curiosa, en el macáber consagrado, es decir, que está diciendo en el cementerio musulmán consagrado por los cristianos, es decir, que se siguieron utilizando. Hasta 1520 yo he publicado documentos en el que aparecen los cementerios musulmanes usados por los musulmanes. Claro, ya eran cristianos y ya habían bendecido ese sitio, pero allí sigue el cementerio. Y otros desaparecieron, otros se destruyeron, se pusieron de olivos, se hicieron eras, en fin, que más o menos es otro tema que habrá que estudiar en su momento. Respecto a las joyas, pues yo ya, como digo, hice un libro y ahí en ese libro de joyas, y lo tenéis también en Digiboo, el que quiera porque lo puede consultar. Allí aparecen una cantidad enorme de joyas con sus nombres, cómo era cada una, lo que valía, todo eso, pero son en la mayoría de esos datos, son datos, digamos, ya de época morisca, claro, pero no tenemos de época musulmana. Tenemos que contentarnos con esto. Y hay otra cosa muy importante, el tema de las monedas. Tenemos también el tema de las lápidas. Tenemos también estudios antropológicos sobre cómo era la mujer. Tenemos, por ejemplo, estudios que se están haciendo a través de las excavaciones que se hacen en los cementerios islámicos del estudio de las mujeres, estudios, por ejemplo, de mujeres que han muerto de parto. Es decir, todo eso abre camino hacia el tema de la dentadura, tenemos también
cosas como ya se pusieron de manifiesto en el congreso que hicimos sobre la Vega de Granadas. Allí vimos cómo se puede estudiar todo este tipo de cosas. El tema del vestido, pues otro de los temas que más se ha usado y más se trabaja. Y luego, por último, monedas o tipo también, incluso, por ejemplo, que es curioso, joyas, en las joyas nos encontramos, por ejemplo, amuletos. Los amuletos, sobre todo las mujeres, pues como sabéis, llevaban una especie de medalla que iba pues, o bien en la pulsera, o bien en los pies, o bien en las cadenas de la garganta, o en la cabeza. Que por cierto, pues una última que me mandaron hace poco de Molina de Segura, un pueblo de Murcia, pues resulta que viendo decía en el nombre de Dios clemente, Bismillah Arrahim, es decir, que tenemos una visión, digamos, de la mujer musulmana o de la mujer andalusí a través de la fuente, a través de la arqueología, que nos indica que todavía pues no tenemos prácticamente andado ni vamos, yo diría que ni la 10ª parte de lo que podemos llegar un día a sacar. Y gracias a esa documentación del siglo XVI, nos estamos enterando de un montón de palabras que de la otra manera no lo sacaríamos. Y ya pues con eso acabo. Y he hablado de algo nuevo que ya hablé más extensamente en la segunda conferencia y aquí he abierto otro número de cosas. Y que meteré algo pues para nuestra publicación. Y que si alguno quiere preguntar algo, que lo pregunte. Pues estupendo. Es curioso lo que has dicho de que la mujer se recibía la mitad de la herencia y la otra mitad los hijos, porque más o menos es lo que hay ahora mismo, por lo menos aquí en Andalucía. A la Claro, mujer le claro. corresponde exactamente lo mismo. Sí, ¿no? Tiene Y luego, el uso de, aunque la herencia vaya a los hijos, se considera que el uso de la nuda propiedad de lo que tenga llega hasta la mitad de los bienes. es que ese documento es curiosísimo porque fijaros que un señor que muere y entonces en un testamento dice, claro, la mitad de los bienes eran de él y la otra mitad era de su mujer. Por tanto, cuando él hace el testamento, divide la mitad de él y la mitad de ella. Y ahora hay una tercera parte que es la mejora que él le hace a uno de los hijos, que por cierto es menor de edad. Y entonces, al ser menor de edad, nombra como tutriz o como curadora, que le llaman ellos, a la madre. Y entonces, claro, el notario deja muy claro cuáles son los de la madre, cuáles son los de los hijos y cuáles son los de mejora. Y luego, cuando la madre muera, estoy seguro que si cogiéramos los documentos notariales, nos encontraríamos un documento, si este documento es de 1533, pues a lo mejor nos encontramos un documento de 1545, digo por poner un ejemplo, que es los bienes de la madre, y veríamos cómo lo completaríamos todo otra vez lo del padre, con los bienes del hijo y con los bienes de la madre. ¿Entendéis lo que os digo? Es decir, que, claro, pero eso hay que verla, una cantidad enorme de documentos que puede uno tener la suerte de encontrarlos o no. Porque los documentos muchas veces se encuentran unos documentos que 10 años más tarde te enteras de algo que tú ya habías planteado. O te has encontrado. Como tú dices muchas veces, hay documentación muy interesante. Por ejemplo, los archivos notariales tienen mucha vida detrás de las fórmulas los legados y de las declaraciones de propiedad, ¿no? Y yo pienso que hay muchos más. Por ejemplo, alguna vez en la biblioteca del rectorado de arriba he visto que tienen en una sala los libros del primer colegio de jesuitas que estaba donde ahora está Derecho, ¿no? Claro. Y son libros de 1600 que también me entraron ganas de mirar, ¿no? Claro. Mira, los jesuitas, digo, ya que has dicho algo de los jesuitas,
Los jesuitas tienen una ventaja. ¿Sabes cuál es la ventaja? Que donde ha habido jesuitas, ha habido universidad. Curioso, sí. Y te cuento una cosa. Los jesuitas, Y libro. primero, la universidad estaba en la Gran Vía. Y fueron expropiados y allí se puso cosas de la universidad. Después pasaron a Derecho y volvieron a expropiarlos. Después se fueron a Cartuja y también se les expropió Curioso. con la Segunda República. Entonces, después se lo devolvió Franco y de todo eso queda el Colegio Máximo. Eso fue expropiado, pasó al Estado. Y luego, fíjate qué cosa más curiosa, que tampoco la gente lo sabe. Donde se han expropiado cosas de los jesuitas, donde están todas las cosas universitarias. El polígono de Letras está sobre una finca de los jesuitas. Derecho está sobre una finca de los jesuitas. Es decir, las famosas desamortizaciones, pues, y confiscaciones. Sí, Pero sí. volvieron los bienes algunas veces de ellos, ¿no? Se les devolvieron los bienes, pero luego ellos, por ejemplo, el campo nuestro se lo devolvió Franco. Es decir, se lo quita la República y se lo devuelve Eso Franco. digo. Y no desaparecieron los terremotos y todo eso. ¿Sabéis por qué? Porque hubo un ingeniero militar que le gustaba ese tema y el tío siguió, cogió todo aquello, lo mantuvo durante un año y lo mejoró. ¿Sí? No es que lo hizo más chico, no, lo hizo más grande, le hizo un pabellón nuevo. Y luego cuando llega Franco le devuelve eso a los jesuitas y luego el rector de Granada, Federico Mayor Zaragoza, es el que hace el cambio con ellos. Es decir, le reconoce y le hace la facultad nueva, la que hoy tienen los jesuitas, porque ellos no tenían dinero, tenían todo